La semana pasada le platiqué aquí la decisión o la serie de decisiones tomadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral después de una maratónica sesión en la que el Consejo decidió aplicar sanciones a partidos y a candidatos. Algunas de estas decisiones más polémicas que otras, algunas de ellas controversiales, que han producido reacciones de enojo y de rechazo entre los afectados. Le agradezco mucho a la consejera electoral Carla Humphrey que nos acompañe esta noche para platicar un poco acerca de estas decisiones, la base sobre la cual el Consejo General decidió aplicar estas sanciones, las disposiciones legales que le dan estas atribuciones al Consejo General y de manera un poco más detallada entrar en la particularidad de dos casos que me parece a mí que fueron los más polémicos, el que tiene que ver con la sanción al Partido Verde. Quizá valdría la pena, consejera, buenas noches, empezar con esto y luego hablar de Movimiento Ciudadano y el caso del candidato al gobierno del Estado de Nuevo León, etcétera. Muchas gracias, antes que nada, Carla, y muy buenas noches. Gracias, Guillermo, gracias por este espacio. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Por qué no empezamos por expresar de manera general qué es lo que ocurrió en la sesión de la semana pasada, qué es lo que sucedió en esta sesión de consejo y por qué se llegó a estas decisiones? Pues como bien lo señalas, fue una maratónica sesión, duró alrededor de 16 horas seguidas y tenemos el plazo legal para resolver a más tardar el 22 de julio todo lo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos en campañas, tanto de partidos como de candidaturas. Ese, digamos, plazo legal venció este jueves 22 de julio, ya 23, y por tanto es que tuvimos que resolver todo lo necesario, tanto de revisión de informes como de todas las quejas que se presentaron. En esa sesión de consejo resolvimos 491 quejas, que no son las únicas. En las últimas 3 o 4 sesiones de consejo ya habíamos resuelto distintas quejas que se habían presentado por estas materias, y lo que sí resolvimos ahora fueron los informes, tanto de todas las campañas locales como de la campaña a diputaciones federales. Por distintas irregularidades, tanto en estas quejas como en la revisión de informes, el INE impuso alrededor de 1,200 millones de pesos a distintos partidos políticos y candidatos y candidatas. Y habría que decir que pues la fiscalización es la columna vertebral de la equidad en las contiendas. Es ahí justamente donde verificamos y tenemos constancia de que los partidos reportan o no con veracidad todo el origen y destino y además la aplicación de los recursos con los que cuentan. Y pues este es un momento central del proceso electoral. Es muy poco el plazo, los plazos se han acortado justamente para que cualquier candidato o candidata que haya ganado en una elección, la sala superior tenga todos los elementos para determinar en su caso si hay alguna de las causales de nulidad y por tanto anular un proceso electoral y que se tengan que realizar elecciones extraordinarias. El INE en todo caso solo determina si hubo un rebase, las consecuencias de este rebase las determina la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero digamos que ahora están los partidos y candidaturas en el plazo de, si se sienten agraviados con alguna de estas resoluciones, presentar las apelaciones correspondientes que deben resolverse en sede jurisdiccional. Además, diría que en el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas también existe otro plazo constitucional que señala que a más tardar el 23 de agosto el INE tiene que hacer la asignación de todas estas diputaciones por el principio de representación proporcional, así que la sala pues tiene un plazo también acotado para resolver, porque recordemos que el inicio del periodo ordinario de sesiones es el 1 de septiembre y la Cámara ya tiene que estar conformada en su totalidad para este día. Carla, bueno, debo subrayar que diste el monto total de las sanciones económicas, que no se había tenido uno así antes en la historia, más de 1,200 millones de pesos, ¿verdad?
Sí, más de 1.200 millones de pesos, que además, por disposición legal, estos recursos son reintegrados a la tesorería que tiene necesariamente que destinar al CONACYT. Esto sucede desde hace muchos años y también tiene que ver con que es el proceso electoral más grande de nuestra historia, que a partir de 2014 que cambió la Constitución y el marco electoral en nuestro país, la única autoridad encargada de revisar los ingresos y los egresos de partidos políticos y candidaturas es el Instituto Nacional Electoral, y con más de 20.400 cargos de elección popular en todo el país, pues es la elección que también ha considerado mucho mayores retos para fiscalizar cada peso y cada centavo que se reporta y también los que no se reportan, pero que son utilizados en campañas electorales. Quisiera pedir tus consideraciones respecto a los dos casos que resultaron más polémicos. La sanción al Partido Verde de casi 41 millones de pesos por el tema de los influencers, además de un año sin acceso a radio y televisión. Ese es uno. El otro es el de Samuel García y Movimiento Ciudadano, una sanción para el partido de 55 millones de pesos, arriba de eso, y a Samuel García en lo particular de casi medio millón por el tema de la participación de su esposa. Te pido tus consideraciones para luego poder platicar un poco de la consulta. Te diría que en el caso del Partido Verde Ecologista, lo que determinó el Instituto Nacional Electoral por mayoría de votos es que se trataba de una estrategia, es decir, el partido había sido o es reincidente en generar una estrategia en días de veda electoral para promover a sus candidaturas y a sus programas, digamos, de gobierno o planes de gobierno, plataformas, utilizando a estas personas famosas, llamémoslo así, en procesos anteriores, pues quizá eran artistas o gente que se dedicaba a la televisión, ahora ha cambiado a este modelo de influencers, pero no dejan de ser personas que tienen una incidencia muy importante en las y los ciudadanos, y que es por eso que incluso los partidos políticos acuden a estas personas para promover sus candidaturas, sus plataformas de gobierno y en este caso incluso en veda electoral, para solicitar el apoyo de la ciudadanía o que ellos digan públicamente que van a votar por un determinado partido político para generar, en la ciudadanía, pues esta posibilidad de que también la ciudadanía o algunos ciudadanos puedan votar por este partido político. En este caso, además de ser reincidentes en esta estrategia, en tiempos prohibidos, que además eso es otra de las faltas que se seguirá analizando. Este tiempo de hacer propaganda en tiempos de veda electoral también es un asunto que no incide en fiscalización más que en el tema de los gastos, pero es una falta que se tendrá que seguir analizando y en última instancia se resolverá por la sala regional especializada. Es decir, abrimos distintas vías para poder atacar o atajar este conflicto o este problema de manera, digamos, total, ¿no? Una parte tiene que ver con los recursos que se invierten para pagar a este tipo de personas y otra tiene que ver con la violación del partido a esta veda electoral. En este sentido, se determinó que el partido había erogado para pagar a estas personas denominadas influencers cerca de 21 millones de pesos y por tanto se le aplicó el 200% del monto que presumimos y que nosotros tenemos por acreditado que erogó para pagar a estas personas, que por supuesto además no reportó en los gastos de campaña y que nosotros además sumamos a los gastos de campaña. Y además, pues consideramos que es una falta muy grave, es una falta ejemplar y que una falta ejemplar amerita una sanción ejemplar. Y en este sentido, por tanto, determinamos suspenderle sus prerrogativas en radio y televisión ordinarias, es decir, nacionales ordinarias, por un año, porque creemos que incluso puede ser una medida de reparación de estas personas contratadas o pagadas por el partido que incumplen con la veda electoral. Y por supuesto también pues daremos vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales porque estas personas están cometiendo un delito
por incumplir con la veda electoral. Es decir, estamos haciendo un tratamiento, por decirlo así, holístico de esta falta para determinar las consecuencias de cada uno de los actos. Por lo que determinamos la semana pasada, hubo un incumplimiento de reportar estos gastos. Además, claramente no se sumaron a los topes de gasto de campaña y estas dos conductas ameritaron que los sancionáramos con el 200% del monto implicado y que da lugar a 41 millones de pesos. Y además, con una sanción que nunca había sido impuesta por el INE, se establece suspenderles las prerrogativas en radio y televisión por este plazo de un año. Sí, esto es en el caso del Verde. En el caso de MC y Samuel García, su esposa también. En ese caso, habría que señalar que es un caso novedoso, porque es un caso de una persona física con actividades empresariales, porque este era su régimen, así se registró ella. Es más, ella tiene una marca registrada con su nombre porque pues ella recibía recursos de promocionar distintos bienes y servicios en su propia red o plataforma digital, en su red social, y por tanto, pues que ella estuviera acompañando al candidato. Por supuesto, esto no es motivo de observación. El debate se quiere llevar por otro lado, si es violencia de género, sí, por qué ella no podía apoyar al marido. Ese no es el tema, no es si lo podía o no lo podía acompañar, el tema no es, y claramente no es violencia política contra las mujeres, el tema es si ella podía hacer estas aportaciones de su modus vivendi, porque ella vive de eso, o por lo menos percibe recursos de eso, y eso tenía que ser reportado. Primero, si esta aportación era legal o ilegal, y en cualquier caso tenía que ser computado para tope de gastos de campaña. La mayoría del Consejo General determinó que siendo una persona física con actividades empresariales, particularmente en este rubro, una aportación en el rubro al que ella se dedica está prohibido por el reglamento de fiscalización. Podemos debatir si esto es jurídicamente correcto, si, como yo creo, ella podía haber aportado hasta determinado límite, como cualquier otra persona moral tiene un límite para hacer aportaciones a partidos y a candidatos y a candidatas, pero el tema es que el reglamento de fiscalización claramente determina este supuesto, que no pueden aportar del, digamos, de la materia o del negocio o de la forma en que ellos obtienen pues la manera de sustentarse o de pagar o que les pagan por estas actividades, que eso es lo que hizo la esposa del candidato, porque justamente lo que hacía es subir en sus redes sociales distintos eventos de campaña, distintas formas para incidir en la campaña del candidato. También lo computamos con base en distintas investigaciones que se hicieron en la unidad de fiscalización y se llegó a determinar pues que esto tenía un costo de alrededor de 27 millones de pesos. También como primero no se reportó estas aportaciones en especie, porque recordemos que la ley establece que se puede aportar un partido político o un candidato en dinero o en especie. En este caso eran aportaciones en especie ilegales, porque son de una persona física con actividades empresariales y que además no se habían reportado a la autoridad y no se habían sumado a los topes de gastos de campaña. Entonces, por estas 4 irregularidades se determina también aplicar el 200% del monto de la sanción, y la sanción llega al 55, un poco más, 55 millones de pesos. Y aquí un error, me parece, de la normatividad es que la ley topa la sanción que se puede imponer a un candidato o a una candidata en 5,000 UMAS, que son aproximadamente 500,000 pesos, y entonces el resto de la sanción tiene que ser asumida por un partido político. Aquí creo que hay muchos temas en los que tenemos que repensar la norma, pero bueno, sin duda creo que no podemos tener un tope hasta el cual se pueda sancionar a un candidato o a una candidata, porque hay que evaluar el contexto y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se da la comisión de una falta. En este sentido, creo que será importante el fallo del tribunal para determinar que fue uno de los principales alegatos de la sesión, si esto se trata de libertad de expresión
o si por el contrario, pues se trata de una aportación ilegal y por tanto, pues no puede ser aportada a un candidato. Yo puse un ejemplo, si un candidato o candidata, pues su esposa o su esposo es dueño, por ejemplo, de una cadena de hoteles en todo el país y el candidato, la candidata y su equipo se alojan siempre en estos hoteles y no lo reportan a la autoridad electoral, pues claramente tienen un beneficio y ponen en desventaja a sus contendientes y por tanto están infringiendo el principio de equidad en las contiendas. Todas las aportaciones en dinero y en especie tienen obligación los partidos y los candidatos de reportarla ante las autoridades electorales. Te diría además que también hay otro caso otros dos casos que me parecen importantes. En el caso de la gubernatura de Nuevo León, también la triangulación desde empresas fachada, incluso unas donde el otrora gobernador tiene acciones, es accionista, para mandar estos recursos a sus familiares y de ahí que los familiares los transfirieran a las cuentas del partido político, lo que claramente habla de una triangulación de recursos maquinada para evitar los límites legales. Y la segunda, que el Consejo General prefirió voltear hacia otro lado, es el tema de aportaciones de gobiernos de otras entidades para financiar campañas de otros estados de la República y que con prueba plena, porque hubo una prueba plena que obra en los expedientes de la autoridad electoral, no se quiso entrar al fondo de esa queja y se optó por desechar. Entonces me parece que como autoridad electoral en algunos temas están volteando hacia otro lado y están dejando de ver las cosas muy relevantes por sancionar, y no hablo de influencers obviamente y no hablo de triangulación de empresas fachada, pero muchas faltas de forma sin voltear a ver los grandes problemas que estamos viendo en el financiamiento de las campañas electorales. Pues es muy interesante todo lo que refieres y ya nos extendimos un poco más de lo que yo esperaba en el tema, pero me parece que es muy relevante explicarlo así y que la gente pueda considerarlo de esta manera, porque dicho solo superficialmente no se alcanza a comprender de fondo. Y me parece que esta era una explicación importante que había que regalarle al público para que pueda entender mejor sobre qué bases llegó a tomar ciertas determinaciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que no solo llegó ahí como, ay, se me ocurrió poner esta sanción o esta otra, sino que después de hacer un análisis de fondo de estos casos, tomó las decisiones de las que hemos hablado. Tendremos en el curso de la semana la oportunidad de platicar sobre la consulta, si me permites, y por ahora te agradezco mucho este tiempo para poder hacer esta explicación que desde mi punto de vista hacía falta con este detalle, Carla. Te lo aprecio mucho. Al contrario, gracias por este espacio y encantada de platicar sobre la consulta popular el día que les quede bien a ustedes. Muchas gracias, Carla Humphrey, consejera electoral. Te aprecio mucho tu tiempo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.